Buenas, ¿cómo les va? Eh, ¿Cómo les va? Bueno, va faltando menos para que rindan el regularizador, así que espero que vengan bien con química inorgánica, que suele ser un bodre en primer año, pero pasa. Eh, este, Creo que la mayoría de ustedes, si no me equivoco, o sea, se inscribieron a los laboratorios. Eso en un breve aviso puede arrancar en lo que capaz suma alguien más. Los grupos los estamos armando, están armados, estamos enviando mensajes el día de hoy, así que si les llega va a haber un grupo de WhatsApp por comisión. La modalidad, la idea un poco es para que nos permita eso después que vaya en cada grupo esté el docente, que va a estar al frente de cada una de las comisiones, el estudiante que ya pasó por química inorgánica, por los laboratorios que le esté dando a cada uno de los TPs. Bueno, como creo que están todos inscritos, pero si alguno no lo estaba, conoce a algún amigo que también está libre en química inorgánica, todavía está a tiempo de anotarse. Y un poco el tema de hoy tiene mucho que ver con, sobre todo, el segundo laboratorio que nosotros damos en la revancha, que es titulación, porque justamente en química inorgánica la titulación que se hace o la forma en la que titulamos es una titulación hacia base. Después más adelante en la carrera van a haber otras titulaciones como pueden ser la titulación de dedos o la titulación por otros mecanismos, pero en definitiva mayoritariamente estamos hablando de ácido base y química inorgánica. Son el mismo día. No, en general eso después tiene que ver bien con cómo la cátedra cada año planifica, pero para que tengan una idea, química inorgánica suelen tener eh, para libres 3 instancias evaluativas en lo que es terminar de acreditar la materia. Una es el regularizador, que es un escrito con todos los contenidos de la materia durante el año. Otra es el laboratorio, donde lo que se les pide es que ustedes demuestren tener alguno de los conocimientos que se incorporan en los distintos tipos de laboratorio. Los que nosotros vemos en la revancha son los más importantes, que en general siempre le consultamos también a la cátedra, pero suelen ser los mismos todos los años. Y si quisiesen terminar de acreditar la materia rindiendo el final, sería con un oral. El oral es la instancia de acreditación de química inorgánica, una vez habiendo regularizado con el regularizador y los laboratorios. Eh, Así que serían estas 3 instancias evaluativas. No necesariamente tienen que ser todas juntas. Muchas veces, de hecho, primero lo que se busca es regularizar y hacer el regularizador y los laboratorios. Y después en otra mes, en otro llamado, rendir el oral. El 20 de diciembre. Claro, pero debe ser la fecha. Calculo yo que debe ser, o lo pusieron todo el mismo día, lo cual es factible, o debe ser la fecha del escrito y en función del escrito lo citan a los laboratorios a quienes hayan aprobado el escrito. Por una cuestión de que en general el espacio físico de los laboratorios es bastante reducido. Entonces deben, calculo yo, no, la verdad que no sé, tener primero el listado de quienes aprobaron el escrito del regularizador para después en función de eso eh, definir bien la lista y los turnos para los laboratorios, para que ustedes rindan la parte del laboratorio. O los hacen rendir todos juntos, también son de chante. Bien, ácido base. Nosotros, cuando hablamos de ácido base en general en química, hablamos de distintas teorías que explican el comportamiento ácido o el comportamiento básico de sustancias. Una muy vieja es la de Arrhenius, que ya no se usa tanto
porque justamente hay algunas cuestiones que no termina de completar esta teoría. Que decía Arrhenius, que hablamos de ácido cuando nos referimos a todo el compuesto que aumente la concentración de protones. Protones es el hidrógeno con carga positiva. Y hablamos de base cuando hablamos de cualquier compuesto que disuelto en agua aumente la concentración de oxidrilos que tienen esa carga negativa. ¿Qué es lo que sucede? En algunos casos se daba que eso no sucedía y seguían teniendo un comportamiento ácido básico. Por ejemplo, en el caso del amoníaco. El amoníaco es una sustancia básica. Si yo disuelvo amoníaco en agua, no necesariamente o no tan drásticamente me va a aumentar la concentración de oxidrilos. Me los puede llegar a aumentar por equilibrio y ahora lo vamos a ver. Pero no se cumplía eso de que necesariamente una ácido o una base son las que te aumentan la concentración de protones o de oxidrilos. Después, yo venía yo debería mismo micrófono. Perdón, no había empezado a grabar. Les estaba diciendo básicamente que cuando hablamos de ácidos en química inorgánica y bases, hablamos de distintas teorías que explican lo que se conoce como comportamiento cídico básico. Cuando hablamos de básico también lo pueden llegar a ver como alcalino, que básicamente son tres las que se ven. La primera, si se quiere, que no es la que más se está usando hoy por hoy, es la de Arrhenius. Arrhenius decía que cuando hablamos de ácido, cuando hablamos de cualquier compuesto que disuelto en agua aumenta la concentración de protones, y hablamos de base cuando nos referimos a cualquier compuesto que disuelto en agua aumenta la concentración de oxidrilos. ¿Qué sucede? Que esto no se cumplió en todos los casos, como les acabo de decir, el caso del amoníaco, un caso donde claramente, no necesariamente, a pesar de que el amoníaco es una base, no se cumple la premisa de Arrhenius. La segunda es la teoría de Lewis. La teoría de Lewis es muy útil en general para química inorgánica. No es que no sea útil, es sobre todo útil en orgánica y después en otras materias la van a retomar bastante. ¿Qué hablamos de cuando hablamos de la teoría de Lewis? Bueno, Lewis define ácido como una especie que acepta pares de electrones y base como una especie que cede o dona pares de electrones. Ahí fíjense que hay un diagrama, el amoníaco tiene electrones libres, tiene electrones como para donar, como para compartir, y el ácido en este caso, que es el fluoruro, que es este compuesto con fluoruro, tiene todavía margen para aceptar electrones, tiene un núcleo que acepta todavía electrones. Eso es ácido base para Lewis. Ácido es aquella sustancia que acepta pares de electrones y base es aquella que cede los pares de electrones. Y la de Bronsted-Lowry, que es la que ustedes más usan en química inorgánica, la que más fácilmente van a entender o la que más fácil tienen para después trabajar, dice que se entiende por ácido a un dador de protones, mientras que la base es un aceptor de protones. Una especie que puede hacer las dos cosas. En general hablamos de, por ejemplo, el bicarbonato, que es la base conjugada de un ácido. Puede aceptar un protón o puede seguir donando el otro protón que le queda. Cuando eso puede darse, lo llaman fluoritos. Y después hablamos de electrolitos, que suelen ser las sales disueltas, que pueden ser ácidos, básicos, y eso tiene más que ver con cómo se ionizan. Acá un poco más en términos gráficos, lo que es una base y lo que es un ácido. Siempre que yo tenga un ácido y una base, el resultado final va a ser que me va a dar un ácido y una base conjugada. No si yo tengo acá un ácido, el ácido acético, el acetato, que es su base conjugada, va a ser el ácido acético sin ese protón, con un protón menos. Del mismo modo, si yo tengo una base y le sumo un protón, ahora va a ser el ácido conjugado de esa base, solemos decirle.
Después hay otra subclasificación entre ácidos y bases que hablamos de ácidos y bases fuertes y ácidos y bases débiles. Cuando hablamos de ácidos y bases fuertes hablamos de compuestos que en solución en agua, cuando yo meto estas cosas en agua, se disocian por completo. Quiere decir que si yo tengo un ácido, todo lo que yo tenía como ácido va a estar como protón y la base conjugada. Si yo tenía una base, va a estar como el ácido conjugado y oxidrilos. Básicamente se disocia por completo, no hay un equilibrio, yo no puedo plantear un equilibrio en estos casos. Ejemplos de ácidos fuertes: ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ácido nítrico, eh, ácido perclórico, ácido clórico y ácido sulfúrico. Y de bases fuertes, los hidróxidos del grupo 1 y 2, fundamentalmente. Si se fijan, no es tan difícil acordarse de cuáles son los fuertes porque son todos los ácidos que se forman a partir de los halógenos: cloro, bromo, yodo. Están todos en la misma columna de la tabla periódica. Y en general, bueno, los que forman el cloro, tanto el perclórico como el clórico, y el sulfúrico. No son tantos y no es tan difícil acordárselos. Y en el caso de las bases tampoco. Son fuertes las del grupo 1 y grupo 2. Puede haber alguna más, pero fundamentalmente son fuertes esos dos. Los de la columna del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla periódica. Y ácidos y bases débiles son los cuales no se disocian por completo, y al no disociarse por completo se genera un equilibrio entre el ácido y su base conjugada, entre la base y el ácido conjugado se genera un equilibrio. Acá plantea el caso de un ácido, el ácido nitroso, con agua, que te da la base conjugada del nitrito, y el ácido conjugado del agua, en este caso es el hidrógeno. Y en esto que decíamos de que se genera un equilibrio, de que yo empiezo a tener que plantear no que se disocia por completo, sino que se disocia parcialmente, es cuando hablamos de las constantes de equilibrio. Hay dos constantes de equilibrio muy importantes para ácido-base: una es la constante ácida y la otra es la constante básica. Que básicamente que plantean, bueno, la disociación de un ácido de una base. Por ejemplo, lo primero acá que le planteo, por ejemplo, es la constante básica. ¿Y qué me plantea? Amoníaco más agua forman amonio y oxidrilo. Y cuando plantea esta KB, la plantea como amonio por oxidrilo sobre amoníaco. Que fíjense que sigue la misma gráfica de cualquier equilibrio. La concentración de los productos multiplicada arriba, elevada al coeficiente, en este caso como el coeficiente 1 está elevado a la 1, y queda como está, sobre la concentración de los reactivos. En este caso tenemos amoníaco y agua. Acuérdense que siempre que yo planteo un equilibrio, los líquidos puros y los sólidos no se ponen. Entonces me queda la KB en función de los productos y reactivos, y es KB porque es la constante de disociación de una base, que en este caso es amoníaco. Y la constante A, la constante de elasticidad del amonio, que se disocia en el amoníaco y un protón. Entonces, cuando yo planteo esta constante de equilibrio, esta ecuación de equilibrio, lo planteo. Bueno, concentración de los productos. Tengo amoníaco y tengo un protón. Cuando yo planteo el equilibrio, me fijo, ¿están elevados por... ¿Tengo que elevarlo a algo? Y depende. ¿Tienen coeficientes que me permitan a mí elevarlo a algo? No. Si no tienen coeficientes que me permitan a mí elevarlo a nada, los planteo así como están. No me enrosco más que eso. Si yo tuviese dos protones, bueno, ahí sí, tengo que elevar esa concentración al cuadrado. Pero es fijarme si está el coeficiente de algún número antes que la sustancia y ponerlo elevado. Si no hay nada, va a 1. Sobre la concentración del reactivo, que en este caso es amonio.
Entonces me queda Ka es igual a amoníaco, a la concentración de amoníaco por la concentración de protones sobre la concentración de amonio. Y acá me plantea, bueno, si yo quisiese combinar estas dos reacciones, ¿qué me queda? Y fíjense que como habíamos visto antes cuando vimos termodinámica, cuando yo combino dos reacciones químicas, se me van anulando las cosas que yo tengo en común de un lado y del otro. En este caso, en la primera reacción tengo amonio como producto y en la segunda tengo amonio como reactivo. Se me va el amonio entonces de la final. Las tengo en los dos casos, de un lado y del otro, como si fuese una ecuación matemática que yo sumo por dos de un miembro de los dos lados. Bueno, en este caso en química, la misma lógica. Lo tengo los dos lados de la ecuación, se va. Tengo amoníaco como producto en la segunda ecuación y amoníaco como reactivo en la primera. También se va. Y me queda agua como reactivo y que se disocia en oxidilo y protón como producto. Entonces, en definitiva, me termina quedando planteado una ecuación química que es la ecuación de disociación del agua. Y la ecuación de disociación del agua está planteada en términos de K-Water. La constante de disociación del agua se conoce como K-Water. Entonces, el agua se disocia en protones y oxidrilos y forma K-Water. Como habíamos visto antes en termodinámica, que si se acuerdan un poco, nosotros sumábamos las entalpías, acá multiplicamos. Acá cuando sumamos ecuaciones químicas para llegar a una ecuación total, pero lo que queremos es sacar la constante de equilibrio de esa ecuación final, no sumamos la constante de equilibrio, la multiplicamos. Entonces K-Water es igual a KB por Ka. Y K-Water es 10 a la menos 14. Entonces, ¿esto qué me permite? Bueno, me permite, en algunos casos, ustedes van a tener en general la información para hacerlo directamente, pero si yo trabajase en un laboratorio y tengo la constante básica del acetato, pero no tengo la constante ácida y necesito plantear la disociación del ácido acético, no la asociación del acetato. Bueno, en este caso yo sé que podría llegar a la constante de acidicidad, a la constante de disociación del ácido, planteando la K-Water sobre la KB, porque siempre se cumple que para este tipo de sustancias, donde yo planteo la asociación de la base o la disociación del ácido, cuando yo llegue a la K total está la K-Water. Y la K-Water la sé porque está tabulada en todas partes y es fácil de acordarse. Entonces, fundamentalmente, puedo llegar a la constante de acidez o la constante de basicidad sabiendo la otra, la constante de acidez en el caso de que quiera tener la constante de basicidad y la constante de basicidad en el caso de que quiera obtener la constante de acidez, usando como intermediario el K-Water. Acá, y esta es la última diapo, pero está cerca, hay algunas formas de nomenclatura muy comunes en química que son importantes de nomenclatura, de fórmulas y de formas de expresar las cuestiones que son muy comunes en química que es importante que las sepan. Por ejemplo, el pH, que lo deben conocer porque es un término bastante común, se dice que esto es ácido, que esto es básico y tiene un pH de tanto. El pH es una forma de expresar la concentración de protones o de hidrógeno. Para el caso es exactamente lo mismo. ¿Cómo? Y siempre que hablamos de P en química hablamos del menos logaritmo de la concentración de algo. En este caso, como es pH y estamos hablando de la concentración de protones, hablamos del menos logaritmo la concentración de protones. En el caso de la constante, las constantes, nosotros podemos calcular la pKa, la pKb, podemos calcular la pKwater también, es lo mismo, menos logaritmo de la constante que queremos calcularle el pK. pOH menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, pKa menos logaritmo de Ka,
Y finalmente, así como yo les decía que podemos obtener K y KB solamente a partir de condensados de K-Water, parecido nos puede pasar con POH y pH. Yo puedo tener POH o pH porque sé que la suma de esos dos tienen que dar 14. Entonces, por ahí hay ejercicios donde me dicen, me dan todos los datos para calcular el pH, pero me terminan preguntando, ¿y cuál es la pH? Y yo si sé que pH más pH es 14, directamente le resto a 14 pH y llego a pH. O viceversa, calculé la pOH, pero me piden el pH. Bueno, 14 menos pOH me va a dar el pH. Sabiendo estas igualdades, es más sencillo que yo trabaje y de repente me pueden preguntar en un ejercicio donde todo fue base y yo solamente vi oxidrilos, cuál es el pH. Y uno queda medio recalculando porque yo no vi en ningún momento hidrógeno, yo no vi en ningún momento protones, pero hay un pH. Va a ser un pH muy básico, va a ser un pH mayor a 7, pero va a haber un pH. Y a partir de esta concentración de oxidrilos que yo saqué, de ese pOH que yo puedo tener haciendo menos logaritmo la concentración de oxidrilos, si yo a 14 le resto ese valor, me va a dar el pH. Y como referencia, en general cuando hablamos de soluciones a distintos pHs, si el pH es 7, hablamos de una solución neutra. ¿Qué quiere decir que una solución sea neutra? Ahí están igualadas la concentración de protones con la concentración de oxidrilos. El agua, por ejemplo, es una solución neutra. Si yo aumento la concentración de protones, eso eventualmente voy a tener más protones que oxidrilos en solución y eventualmente lo que voy a tener es una solución ácida. Una solución ácida es una solución en la cual el pH es menor a 7. O, lo cual sería lo mismo, plantear que el pOH es mayor a 7. Y si yo, por el contrario, aumento la concentración de oxidrilos y llego a tener más oxidrilos que protones, hablamos de una solución básica o alcalina, y en estos casos el pH es mayor a 7 o lo que es lo mismo, el pOH es menor a 7. Bien. Para calcular hay algunos casos en los cuales no es tan sencillo, como habíamos dicho, como calcular el pH como disociación total del ácido, porque yo todo lo que pongo en solución me forma protones, sino que hay algunos casos donde se pone particularmente complicado el obtener el pH, obtener ese valor de pH, obtener cuál es la concentración de pH. Y para eso puedo plantear el equilibrio y hay algunas formulitas que me pueden ser útiles si yo estoy en los casos correctos. Por ejemplo, en este caso tenemos un ácido débil que en solución con agua me forma amonio y me forma su base conjugada, que en este caso lo representa como una A-. Y me plantea que la concentración inicial del ácido es 0,1, la del agua no la pongo porque no me interesa, porque no interviene en la ecuación de equilibrio, y que hay un cambio de menos X. Pierde menos X la concentración del ácido, y ese X es lo que se genera del producto, de base conjugada y de amonio. Si yo planteo el equilibrio, planteo que la constante de acidez es igual a la concentración de la base conjugada, que está representada por una A menos, por la concentración del amonio, del hidrógeno, sobre la concentración del ácido. Y claro, todo lo que no se me genera de ácido se me va a generar de base conjugada y de hidrógeno. Entonces tengo X por X, X cuadrado. Y abajo me queda 0,1 menos X, que es lo que perdí. Y sé la constante de acidez. Hay veces que acá ustedes van a tener que resolver aplicando una cuadrática. Básicamente van a tener que pasar multiplicando y aplicar la cuadrática. Y hay veces que yo puedo despreciar la X. ¿Cuándo yo puedo despreciar la X?
hay distintas reglas, en general la más común, una de las que acepta la cátedra acepta dos reglas, en general las dos son las mismas, pero la que al menos acá pusimos, y está bueno que la sepan, es la que dice que vos podés despreciar la X siempre y cuando, si yo multiplico por 100 la constante de equilibrio, ese valor sigue siendo menor a la concentración inicial de ácido, en este caso podría ser de base. Si yo al multiplicar por 100 esta constante de equilibrio sigue siendo inicial, yo puedo directamente despreciar. Bien. Acá, bueno, en función de eso, directamente, ¿qué pasa? Hay fórmulas para directamente calcular el pH, que en este caso es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tengan muy presente que esta ecuación es solo válida si la X es despreciable. Porque hay grupos en los cuales, en los parciales, en los finales, en distintos ejercicios, ponen ejercicios donde la X no es despreciable y claro, usted aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch y les va a dar distinto. Muy distinto, no, un poco distinto, pero el docente lo que va a ver va a decir, no, este estudiante planteó la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero no se dio cuenta que la ecuación esa no era válida para el ejercicio, porque la X no era despreciable. Entonces siempre, primero que nada, planteen el equilibrio y fíjense si ustedes podrían o no despreciar esa X. En función de eso, igual, sí, para que sepan la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es pH es igual a pKa más logaritmo de la base conjugada sobre el ácido. Esta ecuación, que aparece como ecuación de Henderson-Hasselbalch, no es otra cosa que el equilibrio planteado de una forma puntual. Acá es una persona que lo que hizo fue jugar con el equilibrio, con la ecuación de equilibrio, y llegó finalmente a esta ecuación. Si se fijan, son las mismas sustancias las que intervienen. pH es la concentración de protones que estaba presente en el equilibrio. pKa es menos logaritmo de la constante de equilibrio que está siempre, la K está presente en el equilibrio. Y tanto la base conjugada como el ácido están presentes en el equilibrio. Entonces, esta persona sencillamente lo que hizo fue aplicar, sabía que tenía que despreciar la X y aplicó miembro menos logaritmo. Y le quedó esto. Eso, en líneas generales, para que sepan que tampoco es que la ecuación de Henderson-Hasselbalch se la tienen que saber de memoria y si no, no van a llegar nunca al pH. Bueno, se puede calcular como un equilibrio común y corriente. Por ahí es un poco más tedioso porque se debe ser confuso, pero no hay problema, se puede calcular como un equilibrio común y corriente. Dos, si ustedes quisiesen, probablemente matemáticamente pueden llegar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch sin saber que están llegando ahí, porque de nuevo, no es otra cosa que aplicar menos logaritmo de base 10, miembro, e ir jugando con esos factores hasta llegar a esta expresión donde lo que está despejado es la concentración de protones. Y nada, que tengan presente que esta ecuación solo es válida cuando el X es despreciable. Y la última diapo, antes de empezar a hacer ejercicios, que en este caso son dos, es una diapositiva que nosotros la pensamos sobre todo teniendo en cuenta los laboratorios, porque es un poco lo que vamos a hacer en los laboratorios, que es, cuando hablamos de titulación ácido-base, nosotros estamos hablando básicamente de dos escenarios posibles. Si estamos hablando de una base y un ácido fuerte, estamos hablando de un pH que va a terminar en 7. ¿Cuándo termina una titulación? Cuando yo le di tanto del titulante, tanto de lo que está dentro de la bureta, que se me consumieron ambas sustancias. En este caso, como es ácido-base, que no tengo ni ácido ni base de más, entonces el pH va a estar neutro, va a estar en pH 7. Y en el caso de ácidos y bases que no sean fuertes, que en general es un ácido o una base débil, titulada con un ácido o una base fuerte,
una de las dos es fuerte sí o sí, lo que estamos viendo es necesariamente un equilibrio en el cual el pH va a estar un poco desplazado hacia un pH ácido o hacia un pH básico. Eso va a depender del caso, lo vamos a profundizar en el laboratorio y lo que les pedimos es si pueden estar a mano. Lo ideal sería que ustedes puedan ver, por ejemplo, la clase de teoría que está grabada de Vero Dyer de Buffer. Porque en general Buffer cuesta bastante entenderlo. Es un tema, si bien, de nuevo, estamos hablando de un equilibrio de una sustancia ácido básica débil. No estamos hablando de nada que sea conceptualmente muy distinto a lo que venimos viendo. Pero como suele ser un tema que cuesta mucho entender, que lo ven en laboratorio, que nosotros lo vamos a trabajar en laboratorio, y que no lo vemos acá por una cuestión de tiempo y de practicidad, porque si yo me tengo que poner a explicarles a la Buffer, vamos a estar 2 horas más y probablemente a ustedes no les quede demasiado. Eh, si pueden verlo mejor, les va a servir para el regularizador, les va a servir para los laboratorios que vamos a hacer ahora, y les puede llegar a servir para el oral, porque por ejemplo a Vero le encanta tomar ácido base. Le gusta mucho tomar el tema ese, entonces capaz que les toman en el oral cuando la quieran terminar de rendir, Buffer. Pero bueno, y para terminar con esta cuestión de la teoría, de cómo funciona, básicamente se utiliza un indicador. El indicador lo que hace es cambiar el color a un determinado pH. Son sustancias que cambian de color a un determinado pH. Acá está usado de ejemplo la fenolftaleína, que no, es algo que vamos a ver más en profundidad en los laboratorios, pero está simpático como para que vayan teniendo una idea de lo que vamos a hacer, una idea de cómo trabaja el laboratorio, o una idea también de cómo hay una correlación o hay una vinculación entre los contenidos que ustedes pueden ver durante el año de química inorgánica y los contenidos que se ven en el laboratorio. Bueno, esto que yo veo conceptualmente se aplica en un laboratorio, tiene una finalidad, yo lo puedo usar para algo finalmente, y está bueno también un poco en relación a la carrera porque uno elige. Dejo de compartir acá. Hay 2 ejercicios que la idea es hacer ahora. Abrir un jam. Compartir. Compartir. No. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Bueno, ahí vamos. Vamos en el 5. El 5 que dice. A ver, ahí. Básicamente. ¿Se ve ahí? Creo que se ve. Díganme igual si no sé. Si se ve. Bien. ¿Qué dice el 5? Dice, se procede a titular 75 mililitros de ácido clorhídrico 0,20 molar empleando como agente titulante el hidróxido de sodio, 0,1 molar. Calcular el valor del pH después de que se han agregado los siguientes volúmenes totales de solución de hidróxido de sodio. Grafique la curva de titulación ácido-base, pH versus mililitros de hidróxido de sodio, 0,1 molar. Ahí me faltó esto. Es los distintos mililitros que hay. Bien.
vamos a intentar resolverlo. Ahora, rápido. Bien, vamos de ítem en ítem. El A. ¿Qué pasa cuando yo no tengo todavía hidróxido de sodio y lo que tengo es todo ácido clorhídrico? Habíamos dicho que hay ácidos y bases fuertes. En el caso del ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte, entonces no hay duda de que no hay ningún equilibrio que entra con el ácido clorhídrico. Lo que tengo cuando tengo ácido clorhídrico es, cuando yo lo pongo en solución al ácido clorhídrico, lo que tengo en realidad es protones y cloruro. Y esos protones y cloruro están totalmente disociados. Si yo no tengo nada que me anule o que me nivele esta cuestión, todo lo que yo tengo de ácido clorhídrico pasa a estar como protón y cloruro, y por lo tanto, cuando yo tengo que calcular el pH, me centro en la concentración de protones. Entonces tengo 0,20 molar como oxidante de NaOH, 0,20. Un segundo, quiero ver una cuestión. A ver. A ver. Ahora les digo. Que yo no hice esta guía y hoy rendí. Por favor, tenganme paciencia hoy. Bien. Está bien, era como me acordaba. Entonces directamente planteo el mismo logaritmo de la concentración de ácido que me está diciendo que tengo. En este caso me está diciendo que yo tengo en total tenía un menos logaritmo de 0,2 molar. Y el menos logaritmo de 0,2 molar, si quieren hacemos la cuenta ahora, pero básicamente me va a dar 0,7. Ese va a ser mi pH. Mi pH es 0,7. ¿Tiene sentido? Y tiene sentido, en tanto en cuanto, si se acuerdan, nosotros habíamos dicho que pH ácido era todo pH por debajo de 7, y estamos hablando de un ácido en solución solo. Por lo tanto, el pH iba a ser menor a 7, y en este caso me da 0,7. En el ítem B, que me pide calcular directamente, cuando yo le agrego 50 mililitros de hidróxido de sodio, yo ahí ya empiezo a tener una parte del ácido que se me va como agua, que básicamente es toda la parte que tengo 50 mililitros. Lo cual equivale a decir, por la concentración que me da de hidróxido de sodio, que yo tengo en realidad 5 por 10 a la menos 3 mol. De hidróxido de sodio. Porque tengo 0,1 molar, tengo 50 mililitros, que es lo mismo que decir que tengo 0,05 litros.
Entonces directamente hago la conversión, hago la regla de 3 y les va a dar que tengo en realidad 5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Claro, cuando eso lo llevo al volumen total, en principio lo que yo tengo es 50 mililitros más de volumen, por lo tanto me va a alterar un poco las concentraciones. Y por otro lado, estos 5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con mis protones y por lo tanto van a subir el pH o bajar la concentración de protones, lo cual es lo mismo. Tengo de volumen total ahora igual a 125 mililitros. Y si yo tenía tengo 0,1, 0,3. Y los moles que me quedan dando vueltas de más pasan a ser entonces 0,01. Un segundito. Bien. ¿Por qué me quedan estos moles? Porque en realidad yo, y esta es la cuentita que me faltaba, ahí está. Yo tenía originalmente, habíamos dicho que teníamos 0,2 molar de ácido clorhídrico en 75 mililitros. Eso hace que en realidad la cantidad de moles que yo tenga, si yo me baso en que la molaridad es moles por cantidad de litros, es equivalente a 0,2 por la concentración, el volumen en litros. Lo cual es lo mismo que hacer 0,075 litros porque es el equivalente de 75 mililitros. Me va a dar que yo en realidad tenía 0,15 moles, 0,015 moles de H más. ¿Qué pasa? Que de estos 0,015 se me van los que reaccionan con el hidróxido. Y de los 0,015 van a reaccionar todos los que puedan, porque en principio van a tender a hacer esa reacción. La constante de equilibrio del agua es muy débil como para contemplarla en este caso. Entonces yo le metí en total 0,005 moles de oxidilo que van a reaccionar todos con protones. Entonces me va a quedar en total dando vueltas 0,01 mol de protones. Pero esos 0,01 mol de protones no son 0,01 molar. Son un poquito más porque acuérdense que la molaridad es en función de la concentración del volumen, de la cantidad de moles en una determinada cantidad de volumen. Entonces, hago el equivalente de cuánto es esto en este nuevo volumen, entonces digo, bueno, yo tengo 0,01 moles de H más, pero los tengo todos en total, están todos disueltos en un volumen total de 125 mililitros, habíamos dicho que es lo mismo que decir 0,15 litros. Entonces, la molaridad va a ser el equivalente a hacer esta división y me va a terminar dando 0,01 sobre 0,15, 0,066
Está bien. Un segundo. Un 0,25. Ah, 0,25, no 0,15. Está bien. Ahí está. Y me va a terminar dando entonces 0,08 molar. Y ahora sí puedo calcular de nuevo el pH a esta cantidad determinada de voluminidad de ácido clorhídrico. Entonces mi pH ahora va a ser igual a hacer menos logaritmo de 0,08. Y eso me va a terminar dando en total 1,096. 1,1. Bien. Entonces aquí estaría el ítem B. El C, por otro lado, me dice que ya se le sumó ahora 75. Y es la misma lógica que antes. Yo lo que hago es, bueno, 75 son el equivalente a cuánto. Y me fijo, 75 mililitros de 0,1 molar, de una sustancia que es 0,1 molar, los 1000 litros, los 1000 mililitros, me va a terminar dando en total una cantidad de moles igual a 7,5 por 10 a menos 3. Y moles. Y en términos de ahora entender cuánto volumen total tengo, bueno, si yo le sumé 75 mililitros, yo tenía ya de entrada 50, 70, otros 75 mililitros, tengo 150 mililitros, o lo que es lo mismo decir tengo, bueno, tengo 0,15 litros. ¿Cuántos moles me quedan de protones? Bueno, los que no reaccionan con el oxidrilo, los que no reaccionan con esto. ¿Cuántos son? Y los que tenía originalmente, que son 0,02 menos 0,0075, lo que me da en total un total de 0,075. Me da un total de 0,075 entonces. 10 minutos que me hizo la llamada. Bueno. 0,75 moles de protones que todavía no reaccionaron, que están todavía en solución, que están todavía aportando a la acidez de la solución. Estos 0,75 moles no están solos, están en solución, entonces tengo que ponerlo en función del volumen total, que en este caso habíamos dicho que era 0,15 litros. Entonces me va a dar que en total tienen 0,05 molar. Aplico la fórmula menos logaritmo de 0,05. En este caso me va a dar que el pH
sigue subiendo, porque lo lógico es que suba, y en este caso me da 1,3 de pH. Si se fijan es bastante mecánico, una vez que uno lo hace una vez, sigue siendo lo mismo una y otra vez. Me da una concentración, yo calculo la cantidad de moles que estoy aportando, vuelvo a pensar cuál es el volumen, cuál es mi nuevo volumen, porque mi volumen anterior me deja de servir, pienso cuál es mi nuevo volumen, sumo todos los mililitros, le resto a la cantidad de moles totales que yo tenía de protones o de oxidrilos, podría haber sido al revés, podría haber sido una base a la que yo le he hecho protones, le resto porque reacciona por completo, y con lo que me queda lo vuelvo a dividir por el nuevo volumen para tener la molaridad correcta y aplico la fórmula para obtener el pH. No va a tener mayor misterio, todos los ejercicios van a ser muy parecidos en ese sentido. Entonces le aplico ahora 150. El D que me pide que lo haga con 150. Entonces bueno, de nuevo, voy acá, en vez de 75, 150 mililitros. 150 mililitros por 0,1 mol que hay en 1000 mililitros, me va a terminar dando, esto es lo mismo que si yo multiplicase por 0,15, 0,0 0,015, el volumen ahora es 150 más 75 originales que había, me va a dar 225 mililitros. 0,225. Y ahora a la hora de calcular me va a dar que este pH me va a dar 0,015 menos 0,015. Y fíjense que en realidad me va a dar que no tengo protones sobrantes. Tengo protones sobrantes igual a 0. Todos mis protones reaccionan en solución con el oxidrilo. Entonces, cuando yo quiero plantear directamente, no logro plantear una cantidad de restante que está lo suficientemente. No logro plantear la concentración restante porque no hay. Y no puedo plantear el pH de esta forma porque no tengo concentración. Pero si yo no tengo excedente de protones ni de oxidrilos, tengo un pH neutro igual a 7. En el caso del D. En el caso del E, este que sigue me dice, bueno, ahora le seguí tirando a esto y ahora tengo 175. ¿Qué es lo que pasaría si yo llego a 7, llego a pH neutro y le sigo tirando 175? Entonces voy a tener 175. El volumen total va a ser ahora 250. Y acá tengo 0,015 originales menos 175. Lo que me va a dar un excedente, pero ahora me va a dar un excedente de oxidrilos en realidad. Esto en realidad sería al revés, lo planteo al revés. 0,0175 menos 0,015. Me va a dar 0,0025. No me equivoco, 25 oxidrilos. Entonces acá, para seguir calculando el pH y no el pH, lo que puedo hacer es directamente hacer, bueno, 14 menos pH o 14 menos directamente el logaritmo de la concentración de oxidrilos, que la tengo que calcular la concentración, una que me fijo, porque tengo 0,0025 dividido 0,25 litros. Igual en total esto va a ser igual a
otro. Bien. Qué frío está esto. En total esto va a ser igual entonces a concentración 0,0025 sobre 0,25, 0,01. Entonces 0,01 molar. Cuando yo planteo esto me va a dar un pH de ya es menos, más, está bien. 12. Si se fijan, yo pasé de tener mayoritariamente ácido a tener un equilibrio, una sustancia neutra, a tener directamente una solución básica. Y me dice, bueno, yo sigo, porque este ejercicio está hecho para que demos todo F, veamos hasta dónde llega. Sigo y entonces le echo ahora 200 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces 200 mililitros por 0,1, qué sé yo, me va a dar 0,02. En total esto me va a dar 2,75, me va a dar 2,75 y esto me va a dar 0,02 menos 0,015, 0,05. 0,05, acá lo divido por 0,25, 0,05, 0,75 me va a dar igual a 0,05 dividido 0,275, 0,18 molar. De vuelta, planteo lo mismo acá, 0,18 molar. 14 más logaritmo de 0,18. 0,018, perdón, mi error. Mucho. Y me va a dar 12,26 de pH. Sigue siendo un pH que se vuelve cada vez más básico, cada vez más alto, cada vez más básico. Y el último me dice, bueno, ahora le echo 250, le sigo aumentando la cantidad de pH que le echo. Le echo 250. Bueno, sigo, lo hago, voy a hacer directamente el de 300, a ver si llego antes de que termine y cortamos acá si les parece. Le echo 300 mililitros, a ver qué me da. Me avisará pronto, en menos de un minuto. Bueno. Si les parece, porque voy a seguir haciendo lo mismo, el ejercicio que queda desparecido, cortamos acá por hoy. Si tienen alguna duda, después les voy a enviar el PDF. Es un tema en general bastante mecánico una vez que lo aprenden. Y si tienen alguna duda me escriben. No tiene mayor misterio. Sería yo volviendo a poner, actualizando los datos, pero sería hacer lo mismo y sobre cómo quedaría la gráfica